es impactante platicar con personas que están esperando una fecha para que su vida sea quitada de ellos. Pero cuando regresé pensé, en realidad no debería extrañarme esto, porque en realidad todos los días convivo con personas que están condenadas a una muerte espiritual. Cuando voy a una tienda, cuando voy con mis vecinos, cuando voy a un lugar público, hay personas que no tienen su fe puesta en Jesucristo y esas personas están condenadas a una muerte espiritual. Están en este death row, en este pasillo de la muerte. Y me hace pensar en mi responsabilidad, primeramente, de darles una esperanza a través del mensaje del Evangelio. Me hace pensar en la responsabilidad que tiene cada hogar aquí representado en llevar este mensaje que les puede dar esperanza, estar en la presencia del Señor eternamente. Y esa es la intención que tenemos a través de un programa de evangelismo que se llama Oikos, en el que los hogares, cada hogar, se convierte en esto, una familia que anuncia esta esperanza que hay en Cristo para que no se haga válida esta condena de muerte eterna. Entonces, sí, quería compartirles esto porque me hizo pensar nuevamente en mi responsabilidad de que estas personas, que muchas de ellas ni siquiera saben que están condenados a una muerte espiritual, puedan tener conciencia de esto, arrepentirse, pedir perdón y recibir la oferta de salvación que hay en Cristo Jesús. Hermanos, en nuestro estudio a lo largo del año pasado y ahora comenzamos este año para continuar, hemos estudiado el Evangelio de Mateo y estamos en una etapa que son los capítulos 21 al 27 que nos hablan de cómo el pueblo de Israel en su mayoría rechazó al rey. Y este tema cubre los capítulos 21 al 27. Y el Señor agrupó los eventos de este rechazo en tríadas. Es decir, primero hubo 3 señales que ya estudiamos, expusimos. Cuando Jesús fue presentado como rey una vez más, cuando Él purificó el templo para dar a entender que la casa de Dios debe ser llamada casa de oración y no una cueva de comercio, no una cueva de ladrones. También dio una señal a través de maldecir a una higuera para señalar la carencia de fruto externo en la nación de Israel. Después, en una segunda tríada, habló de 3 parábolas, que fue el mensaje más reciente. Habló de los 2 hijos, de la viña y la fiesta en la que fueron invitados a las bodas muchas personas. Y todo esto eran parábolas que servían para ejemplificar y darle sentido y que fuera consciente el pueblo de Israel que habían estado rechazando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo en este tiempo del ministerio de Jesús. Y ahora vamos a otra tríada, que son las 3 preguntas que se le hacen a Jesucristo. Y es el tema que abordaremos este domingo. Y después en domingos próximos hablaremos de otras 2 tríadas, 3 discursos en los que Jesús condena a los fariseos, explica una vez más cómo es el reino futuro de los cielos en la tierra y hace una preparación, una vez más, una preparación de los discípulos para este evento traumático para ellos, pero necesario para la humanidad, que es la muerte de Jesucristo en la cruz. Para terminar con la última tríada, son 3 juicios que Jesús hace a los que Jesús es sometido, 3 juicios a los que Jesús es sometido. Pero vamos a comenzar entonces esta tríada que vamos a cubrir hoy, que son estas 3 preguntas que se le hacen, estos 3 cuestionamientos que se le hacen a Jesús. Hay una frase en ese pasaje que dice: se maravillaron y se fueron. Seleccioné esta frase para el título del mensaje porque nos representa mucho a los creyentes, no importa de un día o de 20 años, que a veces el Señor nos permite una experiencia en la que inequívocamente Él intervino, una experiencia en la que
Inequívocamente Él nos ayudó, Él nos asistió, Él nos bendijo. Sin lugar a dudas, Él procuró algo, Él nos bendijo, nos cuidó, nos protegió. No podemos adjudicarle esa situación a nadie más. Y cuando presenciamos este beneficio que Dios nos hace, nos maravillamos. Pero quizá a la vuelta de 2 horas, a la vuelta de una semana, a la vuelta de un mes, nos olvidamos de Él y nos vamos. Nos apartamos de este estado de estar maravillados de lo que Dios hace en nuestra vida, de la gratitud que debemos sentir por esto. Y esta es la experiencia que vimos con los grupos que le hicieron estas preguntas a Jesucristo. Se maravillaron de la respuesta y se fueron, porque esa respuesta no les satisfizo en lo espiritual, no les dio un alimento espiritual, porque no eran capaces de percibir las cosas espirituales. Este capítulo, la segunda parte, más o menos obedece esta línea del tiempo. Le preguntan a Jesús acerca de los impuestos, si se deben pagar o no, y Él responde sobre los impuestos. Después le pregunta a otro grupo muy específico acerca de la resurrección, si permanecían casados o cómo permanecerían casados los que mueren o con qué esposa o de qué forma. Jesús responde sobre la resurrección. Después le hacen una pregunta sobre cuál es el gran mandamiento de la ley. Jesús responde sobre el gran mandamiento y después Jesús hace una pregunta en contestación a ellos y les pregunta, ¿ustedes qué piensan del Cristo? ¿De quién es hijo? Y Jesús contesta porque no hubo respuesta por parte de ninguno de estos que hicieran esta pregunta. No hubo respuesta y Jesús contesta. Entonces esa es más o menos la línea que vamos a seguir. Entonces vamos a comenzar en el versículo 15 del capítulo 22. Dice así, entonces se fueron los fariseos y consultaron cómo sorprenderle en alguna palabra. Y le enviaron los discípulos de ellos con los herodianos diciendo, Maestro, sabemos que eres amante de la verdad y que enseñas con verdad el camino de Dios y que no te cuidas de nadie porque no miras la apariencia de los hombres. Dinos pues, ¿qué te parece? ¿Es lícito dar tributo a César o no? Pero Jesús, conociendo la malicia de ellos, les dijo, ¿por qué me tentáis, hipócritas? Mostradme la moneda del tributo. Y ellos le presentaron un denario. Entonces les dijo, ¿de quién es esta imagen y la inscripción? Le dijeron, de César. Y les dijo, dad pues a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Oyendo esto, se maravillaron y dejándole, se fueron. Señor, bendice en cada corazón, en cada oído, en cada mente, en cada voluntad, la asimilación de tu palabra y tu mensaje, la intervención del Espíritu Santo para entender toda verdad que hay en tu palabra y sobre todo para entender la aplicación que tú quieres lograr en la vida de cada uno de mis hermanos que escuchan. Tú conoces específicamente sus vidas, sus casos, su necesidad, sus anhelos, sus dificultades por las que atraviesan y tú quieres aplicar esta palabra a esa circunstancia de su vida, Padre. Permítenos ser transparentes y que la acción del Espíritu Santo sea verdadera y real al escuchar este mensaje. En Cristo Jesús. Amén. Toda esta parte, toda esta tríada, toda esta sección se relaciona con diferentes grupos religiosos o políticos, diferentes facciones del pueblo de Israel en Jerusalén que plantean un cuestionamiento a Jesucristo. Los primeros que hacen una pregunta son los herodianos, un grupo religioso que también al mismo tiempo tenían visiones políticas. Ellos apoyaban la ocupación de los romanos en la tierra de Canaán. Por decirlo de alguna manera, eran quienes estaban en el extremo completamente contrario a lo que eran los celotes. Los celotes eran quienes mayormente se oponían a la ocupación romana, eran nacionalistas y estaban dispuestos a cualquier cosa
para que Roma fuera expulsada de la tierra de Israel. Pero los herodianos se habían adaptado porque antes de eso eran helenísticos, aceptaban la cultura griega. Ahora que venían otros ocupadores, aceptaban la cultura y las leyes romanas y le plantean a Jesús esta pregunta acerca de si era bueno dar este tributo, estos impuestos al imperio romano. Era una pregunta delicada. Si Cristo Jesús se oponía al tributo a Roma, entonces podía ser culpado y arrestado por sedición y rebeldía. Si contestaba que sí era válido dar el tributo a los romanos, entonces todos los nacionalistas iban a estar en contra de Jesús. Ah, tú eres pro-romano, tú eres a favor de la ocupación romana. Pero el Señor utilizó una manera sabia y una manera muy práctica de resolver esta duda. La respuesta de Cristo muestra que el verdadero Hijo de Dios tiene obligaciones tanto para con Dios como para con la nación en la que vive, la circunstancia con la que vive. De hecho, dice un autor, Moody, que un cristiano no debe ser tan celestial en su pensamiento que lo haga inútil en la tierra, en el mundo, para con sus obligaciones civiles. Esa idea es reforzada por el autor de Romanos en el capítulo 13 y por Pedro en su primera carta en el capítulo 2, donde enseña que los cristianos debemos obedecer la ley y debemos honrar a nuestras autoridades. El mejor ciudadano debe ser un ciudadano cristiano que cumple con los requerimientos y se apega a la voluntad de Dios, pero también cumple con las disposiciones legales y honra y respeta a las autoridades. Así como la imagen del César, el rostro del César Augusto estaba estampado en las monedas, en los denarios, así en el creyente está estampada la imagen de Cristo, diciendo que esto le pertenece a Él. Así como ese oro irremediablemente le pertenecía al César, la vida del creyente que está impresa, está marcada por Cristo cuando ha puesto su fe en Él, le pertenece también. A veces, así como las monedas se van haciendo viejas y se va perdiendo la imagen del grabado, a veces el pecado desfigura la imagen que hay de Cristo en la vida de sus creyentes, pero esta puede ser restaurada por Cristo mismo. La moneda ya no va a recuperar esos pequeños fragmentos, esos puntitos de metal que han desaparecido, pero Jesucristo sí puede restaurar su imagen completa a través del perdón, a través de la cercanía y de una relación estrecha con el Padre a través de Jesucristo. Esta pregunta tiene que ver con recursos materiales. Si la queremos contextualizar al presente, es una pregunta sobre qué hace el creyente, qué hace el Hijo de Dios con sus recursos naturales. ¿Debe tener decisión completa o control completo de ellos? ¿O está bien que ceda una parte según los requisitos legales que hay en su país o donde vive? Pero es un poquito más profunda, habla de los recursos completos. ¿Qué debe hacer el hombre con todos los recursos que tiene? Es decir, su salud, su tiempo, sus capacidades. ¿Tiene que tributar una parte a Dios? ¿Tiene que tributar una parte a las cosas del mundo? ¿Puede minimizar ese tributo para tener control de la mayor parte de sus recursos? Esa es una buena pregunta que cada creyente se tiene que hacer. Sin embargo, al hablar de estos tres cuestionamientos que el mundo nos hace, estas tres preguntas, la pregunta sobre los impuestos, la pregunta sobre la resurrección y la pregunta sobre el gran mandamiento de la ley, hay dos maneras de entender la aplicación de estas preguntas a nuestra vida. Primeramente, estas tres preguntas tienen algo en común.
son un cuestionamiento que le hace el mundo a Cristo. Son un cuestionamiento que le hacen los hombres que tienen sus propios planes, sus propias ideas bien arraigadas. Son cuestionamientos que le hacen a Cristo. Pero al mismo tiempo, hoy en día vivimos una sociedad que cuestiona al creyente, más o menos con preguntas similares. Y son preguntas que me han hecho a mí tal y como se las digo. Oye, ¿en serio a poco tú sí das una parte de tu salario en tu iglesia? ¿Sí les confías con darles el 10%? ¿Y sabes lo que hace el pastor con ese dinero? A ver, ¿qué carro trae el pastor de tu iglesia? Existe ese cuestionamiento para entender, ¿realmente si crees que le van a dar buen uso a eso? ¿Realmente si crees que si dedicas tu tiempo va a tener un impacto positivo en tu vida si sirves a alguien o si sirves en la iglesia? Es decir, que hoy día se nos hace esta pregunta. Cuando no queremos participar de algo del mundo, se nos pregunta, ¿por qué? ¿Porque eres cristiano y tu religión no te deja? ¿Por qué? ¿Porque Dios te va a regañar o Dios te va a castigar si lo haces? ¿Te tienes miedo a que Dios te castigue si haces esto? Todas estas preguntas van encaminadas a que mi fe se tambalee, mi fe dude. Pero al mismo tiempo, lo que no saben los que preguntan es que son preguntas que nos dan la oportunidad de afirmar nuestra fe delante de ellos. Sí, lo doy con alegría, lo doy con esperanza de que Dios va a utilizar ese dinero para lograr sus planes a través de su iglesia. Sí, no tengo ninguna duda de lo que va a pasar con ese dinero. ¿Y sabes qué? Doy como el 18% de mi salario. Es una oportunidad para nosotros mismos afirmar nuestra fe. Pero sin embargo hay otro aspecto de estas preguntas, porque yo como creyente puedo caer en esta misma actitud de rebeldía y de egoísmo que tenían los fariseos, los herodianos y los saduceos, y yo mismo puedo plantearle estas preguntas hoy en día a Dios. Ay, Señor, no me alcanza lo que estoy ganando. De momento no puedo dar el diezmo. De momento no puedo ofrendar tiempo para el servicio de la iglesia. Señor, ¿será que me podrás dar una exención de participar durante este tiempo que estoy enfermo, durante este tiempo que estoy preocupado, durante este tiempo que estoy estresado? ¿No me podrás dar una exención de participar en eso, Señor? Eso como mínimo, porque a veces también es un cuestionamiento. Señor, ¿por qué si tú me prometiste esto, no me están saliendo bien las cosas? ¿Por qué, Señor, si me prometiste que si yo oraba con fe, esto iba a resultar y tú me ibas a conceder lo que yo te pidiera? A veces es reclamo, a veces puede ser enojo. Nosotros podemos ser estos fariseos, estos herodianos y estos saduceos que cuestionan a Dios, que cuestionan a Cristo. Entonces puede ser una pregunta para nosotros o puede ser un cuestionamiento que le hacemos a Dios cuando pensamos en estas tres preguntas. ¿Quién nos va a hacer estas preguntas a nosotros? Pues el mundo, con sus múltiples sistemas, sus facciones, con sus muchas estrategias para debilitar nuestra fe. Nos va a hacer preguntas difíciles que me van a hacer que yo me defina. ¿Estás de este lado o estás de aquel lado? ¿Estás con los que se conforman y se acomodan al mundo o estás con los radicales que continúan creyendo en lo que dice esta palabra de Dios y son fieles a ella? Es una buena reflexión pensar cada que se nos hace un cuestionamiento, cada que nos hacen una pregunta incómoda. A veces es una pregunta nada más para burlarse de nosotros. Pero debemos de entender que es una oportunidad de afirmar nuestra fe y definir nuestra posición delante del mundo. En segundo lugar, aquel día vinieron a él los saduceos, que dicen que no hay resurrección, y le preguntaron, diciendo, Maestro, Moisés dijo, si alguno muriere sin hijos, su hermano se casará con su mujer y levantará descendencia a su hermano. Hubo pues entre nosotros 7 hermanos. El primero se casó y murió,
y no teniendo descendencia, dejó su mujer a su hermano. De la misma manera también el segundo y el tercero hasta el séptimo. Y después de todos murió también la mujer. En la resurrección, pues, ¿de cuál de los 7 será ella mujer, ya que todos la tuvieron? Entonces, respondiendo Jesús les dijo: erráis, ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Porque en la resurrección ni se casarán, ni se darán en casamiento, sino que serán como los ángeles de Dios en el cielo. Pero respecto a la resurrección de los muertos, ¿no habéis leído lo que os fue dicho por Dios cuando dijo: yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Oyendo esto, la gente se admiraba de su doctrina. Esta pregunta acerca de la resurrección es cuando los saduceos entran a escena con una pregunta doctrinal. Y era una característica de este grupo que no creía en la resurrección, no creían que había ningún tipo de vida después de la muerte más que un descanso profundo y eterno, una inconsciencia profunda y eterna. Entonces se unen a los primeros, a los herodianos, para oponerse a Cristo, planteándole una pregunta peliaguda, difícil. Y hablan sobre esta pregunta hipotética sobre el matrimonio. Cuando una familia no tenía hijos y moría el esposo, la ley de Israel decía que un hermano soltero tenía que casarse con la esposa para garantizarle descendencia a su hermano. No es el sentido que se lee aquí un poquito que pareciera que el hermano hereda a la esposa, no es ese el sentido. Es simplemente para garantizar descendencia se casaba el hermano con la viuda. Pero el Señor dice que el mundo espiritual del reino, después de que nosotros muramos, no se va a cumplir esta expectativa que pensamos de que allá vamos a ver, de que mi mamá va a encontrar allá a mi papá como su esposo. No. Ni siquiera sabemos si encontraremos algún parentesco con nosotros, porque está garantizado que hasta el nombre vamos a tener un nombre diferente. Y eso no importa, porque lo que el Señor, el estado de comunicación y el estado de relación que vamos a tener con el Señor va a suplir cualquier necesidad de relación humana, o a lo mejor contiene todas las relaciones humanas que tuvimos en la tierra. No lo sabemos. Al Señor no le interesa ni ve importante que lo sepamos en este momento. Llegará su momento en que será presentado y entenderemos cómo funciona el reino de los cielos. Lo que sé es que será perfecto, hermano. Será perfectamente satisfactorio para cualquier expectativa y necesidad que se te pueda imaginar en este momento. En un sentido, no dice que vamos a ser como ángeles, en el sentido de que tengamos alas y los poderes etéreos de los ángeles, que seamos unos seres flamígeros, como dice la Escritura. No, simplemente que en lo que respecta al matrimonio, vamos a ser como ángeles, que no es conocido de los ángeles que tengan esposos, que tengan cónyuge. Y termina diciéndoles en la Escritura, en Éxodo 3:6, dice: yo soy el Dios de Abraham, yo soy el Dios de Isaac, yo soy el Dios de Jacob. 3 veces reafirmando su nombre, pero poniéndolo en el tiempo presente, en el tiempo de Jesús. Es decir, implicando que Abraham, Isaac y Jacob estaban vivos en la presencia de Dios porque habían participado de la resurrección. Dios salva la vida de las personas, Dios preserva el alma de las personas. Y me imagino que todas las personas, cuando llegamos a cierta edad, ya empezamos a considerar cruzar este umbral de la vida hacia la muerte. Y otra vez más, el sistema del mundo nos plantea dudas.
La ciencia nos dice, no habrá nada más después de esto. Cesan todas las funciones biológicas y también cesa todo impulso eléctrico y la vida termina. Pero tenemos la esperanza de que si Dios puede preservar todo el código genético que contiene toda la información de tu persona en una sola célula, entonces de alguna manera le será fácil preservar tu alma como Él quiera y donde Él quiera y en el recipiente que Él quiera. Entonces tenemos esta esperanza, que es una esperanza que sabe a garantía porque el Señor lo ha dicho de sus hijos, que estarán con Él y nada nos podrá arrebatar de su mano. Y extrañamente Dios salva a la persona completa, porque aunque el cuerpo en un ataúd o en una urna se convertirá en polvo, se convertirá en fragmentos secos de tejido, el Señor nos devolverá este cuerpo glorificado, lo cual es consistente con lo que dice la ciencia, que en una pequeña célula está contenida toda la información para regenerar un cuerpo. La continuación de la vida después de la muerte es en sí una prueba de una resurrección futura. Gracias a Dios, gracias a Cristo, porque hizo este sacrificio en la cruz para que tuviéramos esperanza de esta resurrección. Finalmente, dice en versículo 34, entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una. Y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle diciendo, Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Jesús le dijo, amarás a tu Señor con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento, y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Finalmente, la tercera pregunta es de corte legal, porque para los judíos los asuntos espirituales eran asuntos legales en su vida. Hay que notar que la respuesta que dio Jesús acerca de la resurrección y el matrimonio dejó callados a los saduceos. Y esta palabra, expresión, había hecho callar, es prácticamente poner un bozal. Los dejó sin habla. Y esto habla de la garantía que tiene el Señor de que cuando utilizamos su palabra, cuando conocemos su palabra, cuando contestamos al mundo sus preguntas con la palabra de Dios, es como poner un bozal. El conocimiento de Dios, la voluntad de Dios, cuando se utiliza como una respuesta a las preguntas del mundo, satisface y deja callados a aquel que quiere cuestionar, a aquel que quiere traer controversia. Para los judíos, para los fariseos, ellos habían catalogado los mandamientos como mandamientos ligeros y como mandamientos pesados. Y ellos habían separado al mismo tiempo que había leyes rituales y había leyes morales. Le conferían mayor peso inicialmente a las leyes morales. Tenían más impacto que las leyes rituales. Las leyes rituales tenían que ver con tiempos, cantidades, momentos, ciclos, fechas, movimientos, utensilios. Pero las leyes morales tenían que ver con sentimientos, decisiones, estados civiles, compensación, ofensas. Sin embargo, con el tiempo, lo que hicieron los fariseos es que le dieron al más pequeño de las leyes rituales, los hicieron tan obligatorios como la ley moral más importante. Se empezaron a decir, es tan importante que hagas esto y te laves las manos así en tal día, tal hora. Es tan importante como que no cometas homicidio. Y esto fue el gran problema de la religiosidad del pueblo de Israel.
Y pensaron que podían atrapar a Jesús obligándole a tomar un partido en esta cuestión teológica controversial. Pero Jesús siempre dio respuestas simples. Y dijo, la respuesta es tan simple como que Dios te demanda que lo ames a Él con todo tu cuerpo, con todo tu alma y con todo tu espíritu, y que de la misma manera ames a tu prójimo. Esto no entraba en ninguna controversia con ninguna de las dos partes. Y este es el verdadero corazón de la vida espiritual, amar a Dios y amar a nuestro prójimo. De hecho, esto se constituye como la voluntad de Dios para cada creyente. ¿Estás en casa recuperándote de una fractura? ¿Cuál es la voluntad de Dios para ese evento? Que lo ames a Él y que ames al prójimo. ¿Estás con plena salud en un viaje de vacaciones, disfrutando con tu familia? ¿Cuál es la voluntad de Dios para ese tiempo? Que lo ames a Él y que ames al prójimo. ¿Estás trabajando, atendiendo a tu familia, cuidando de los tuyos, concentrado en los estudios, en el trabajo? ¿Cuál es la voluntad de Dios para esa etapa de tu vida? Que lo ames a Él y que ames al prójimo. Es una sencilla respuesta de lo que es el mandamiento más importante. Ahora, nadie puede amar a Dios sin conocer a Dios como Salvador, dice Juan 8:42. Y cuando usted conoce y amas a Dios, va a ser fácil amar al prójimo. Entonces la respuesta es todavía más simple. De la relación con Dios, del amor a Dios, de conocer a Dios, emanan el cumplimiento de estos dos mandamientos.